De repente existe inquietud sobre qué quiere decir que esto del aplanamiento de la curva, y quisiera retomar sobre una imagen que presentamos en enero, la volvimos a presentar en febrero, creo que en marzo no, pero que es el fundamento teórico del control de una enfermedad pandémica. No, esta no es, la siguiente. Y es esto. Esto es una curva epidémica. Una curva epidémica, como ustedes conocen muy bien, es una gráfica, es una representación visual de la ocurrencia de un fenómeno de interés en salud pública, concretamente en este caso de una epidemia. Y esto forma parte de la extensa documentación científica sobre el control de las pandemias, concretamente en el marco de preparación de pandemia de influenza que ha auspiciado la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005 o incluso desde antes, una década antes, se ha ido perfeccionando la evidencia científica que respalda las distintas intervenciones que deben hacerse para controlar una epidemia cuando ésta es de interés global y entonces se llama pandemia. Estas intervenciones, como también hemos comentado, creo que casi cada tercer día, tienen dos capítulos importantes. Uno es la contención, en la que interesa centrarse en casos sospechosos, identificarlos tempranamente, diagnosticarlos y mientras se espera el resultado diagnóstico, es decir, en tiempo inmediato, estudiar a sus contactos. Esta es una intervención muy útil en las fases tempranas del inicio de una epidemia, cuando hay pocos casos y se puede manejar individualmente los contagios. Llega un momento en que es claro que no se pueden manejar individualmente los contagios y para el conjunto de la población se opta por medidas masivas, medidas generalizadas que van a la segunda parte de las intervenciones, que es mitigación comunitaria. Y esta mitigación comunitaria se basa fundamentalmente en el mecanismo de distanciamiento social, que aquí le hemos llamado la sana distancia. Y es exactamente lo que hicimos. Y el paso entre la fase 1 y la fase 2, justamente esta es una de sus características fundamentales, el cambio de intervenciones. Hemos dicho desde hace mucho tiempo que uno no cambia la estrategia es un planteamiento panorámico de lo que va a ocurrir en cada una de las intervenciones. Y esto no se improvisa, eso se basa en evidencia científica y obviamente en conocimiento claro. Lo que sí puede ir cambiando al interior de una estrategia. Regresando a la gráfica, una curva epidémica representa la ocurrencia de eventos, en este caso podríamos pensar que son casos de enfermedad, y se muestra por la altura que se ve en el gráfico a lo largo del tiempo, que es la continuidad en esta dirección horizontal, como múltiples gráficos que presenta el doctor Alomía todos los días. Ahora vean ustedes, aquí está el planteamiento teórico fundamental. Cuando llega una pandemia, es inevitable que exista la epidemia, es decir, es inevitable que el fenómeno se presente y sería completamente estéril pretender que el fenómeno se puede detener o evitar. No tiene sentido caer en esa fantasía. La historia de las pandemias y las epidemias diversas a lo largo de centenas de años demuestran que no es factible, ojalá lo fuera, pero no es factible, no es posible detener una enfermedad epidémica, si no, no existirían las epidemias. Pero lo que sí es posible es mitigarla, y mitigarla quiere decir reducirla, achicarla, bajarla, atenuarla, minimizarla, hacerla menos impactante. Y ahí se muestra en este gráfico exactamente de qué manera. Esta curva negra representa teóricamente la curva epidémica de una enfermedad infecciosa de carácter pandémico cuando no hubiera intervenciones, cuando la dejamos a libre evolución, que se contagien todos los que tendrían que contagiarse y entonces se presentan cada vez más contagios y más contagios y más contagios y más contagios hasta que se alcanza un punto crítico que se llama acmé o clímax o momento máximo o pico de la epidemia, generalmente porque se alcanza un estado temporal o permanente de inmunidad poblacional, conocida también como inmunidad de rebaño, y entonces ya no hay oportunidades de contagio. Esto puede ser, insisto, temporal y puede ser local.
Puede ser que en una ciudad vecina no se ha alcanzado ese estado, pero en una ciudad que está siguiendo esta trayectoria sí se alcance. Y entonces empieza a reducirse el número diario de contagios y cada día hay menos y menos y menos y menos y menos. Característicamente las enfermedades epidémicas infecciosas tienen esta distribución que sigue un comportamiento exponencial en el ascenso y luego algo parecido, aunque con más variantes, en el descenso. Puede haber descensos lentos, puede haber descensos acelerados, dependiendo de muchas cosas que en este momento no viene al caso mencionar. En la línea rayada, en esta curva que se alcanza a ver con este patrón de rayas, es la curva epidémica que se observaría si se hacen las intervenciones de mitigación y si éstas se hacen oportunamente y de una manera adecuada, de una manera consistente. Esto es muy importante. Consistente quiere decir con un patrón que sigue una misma regla, por ejemplo, mantenerse en casa a lo largo de todo un periodo definido. Si en un momento dado esa regla se pierde y a veces se sale de casa, a veces se queda en casa, a veces es más estricto el confinamiento, a veces es menos estricto, no tendríamos una curva como esta, porque habría rebrotes y podríamos tener, por ejemplo, una curva con subidas y bajadas. Regresando al planteamiento teórico de cómo se maneja una epidemia, hay tres objetivos principales. Hay muchos objetivos, pero tres destacan respecto a la transmisión. El primero es, queremos que el momento epidémico se retrase. ¿Por qué queremos que se retrase? Porque en la mayoría de las circunstancias con una pandemia, los sistemas de salud en el mundo no están preparados para recibir algo que es, por definición, emergente, extraordinario. Entonces queremos retrasarlo para que haya tiempo de hacer las reconversiones hospitalarias, la adquisición de insumos y equipos y se pueda satisfacer las necesidades de atención. Objetivo 1, que en lugar de que ocurra en esta fecha, ocurra en esta otra fecha. Y esta diferencia es una ganancia que se puede considerar un impacto positivo de las medidas de mitigación y en su momento también las de contención. Segundo objetivo importantísimo es que la altura de esta curva se reduzca, porque la altura lo que representa es la cantidad diaria de casos que se presentan en un día particular, en este caso el momento máximo. El interés es para todos los puntos de la curva. Aquí también quisiera tener una curva más pequeña y aquí, y aquí, y aquí, y en cada punto de la curva. Pero se ve más claramente cuando hablamos del punto más alto de la curva. En lugar de que sea este, es este. Y ese es el objetivo 2, reducir la carga de casos, la cantidad de personas enfermas en un mismo día, para que no se saturen los hospitales. La tercera es lograr que el conjunto, es decir, todos los casos que están representados en esta curva, ahora sean los que están representados en esta curva y el área bajo la curva, que es la cantidad de casos que se ven en este gráfico o en este gráfico, sea menor. Y ese es este tercer objetivo, que haya menos casos en forma absoluta. Veamos ahora la realidad, esto es la teoría. Veamos lo que ocurrió en México y el por qué hemos dicho con toda convicción desde hace varias semanas que la curva se aplanó o se está aplanando porque continúa reduciéndose la magnitud de esta curva. Veámosla, por favor. Estos son datos reales. Las dos curvas, lo explicaré, ahora sí se ven fechas reales y se ve el 27 de febrero cuando empezó en la noche, prácticamente la madrugada del 28, la detección del primer caso en la Ciudad de México. Lo voy a ilustrar exclusivamente con la Ciudad de México, que quede claro. Esta es la curva de la Ciudad de México, del Valle de México, no es de todo el país. Y aquí está, ahora sí, números reales de casos, el tiempo, los casos. 3 elementos de información. En la curva roja está la predicción. Esta predicción es la que hicieron los grupos científicos de matemáticos coordinados por el CONACYT hace varias semanas.
hace varias semanas, cuando todavía no se conocían todos estos casos, e hicieron esta predicción. Y la hicieron con base en los primeros casos que se presentaron en el intervalo de 10 días, antes de que viniera el punto de inflexión, y después, con un modelo matemático de transmisión, pudieron predecir que esto es lo que habría ocurrido. La curva verde es también una predicción que hicieron los mismos grupos académicos el mismo día y dijeron: esto es lo que habría pasado sin intervenciones, esto es lo que pasará dado que empezaron las intervenciones. Y para hacer esta predicción, además del modelo matemático, utilizaron los datos posteriores al 22, que está por aquí, y es este segmento de datos. Íbamos más o menos aquí cuando hicieron la predicción y dijeron: eso es lo que va a pasar. Finalmente, las barras amarillas es lo que ha estado pasando. Cuando se hizo la predicción, esto de aquí para acá ya había ocurrido, pero esto de aquí para acá no había ocurrido. Esto lo hemos visto posterior a la predicción. Y las predicciones de lo que está ocurriendo y ocurrirá en los siguientes días y semanas se actualiza periódicamente, precisamente para tener un reconocimiento más claro, dado lo que va ocurriendo, lo que va a ocurrir después. Ayer por la noche nos entregaron la nueva predicción, que es ligeramente menor a lo que habíamos tenido el 29 de abril y el 22 de abril. Y la seguirán actualizando cada semana. Finalmente, los números. Vamos a comparar dos cosas. Vamos a comparar la predicción de lo que ocurrirá, predicción que se hizo en esta fecha, 9 de abril, qué iba a ocurrir con respecto a lo que hubiera ocurrido sin intervenciones. Y vamos a comparar también los datos observados hasta la fecha en que están presentes, ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones. Termino mostrándoselos. Sin intervenciones tendríamos el ACME, el punto máximo, lo hubiéramos tenido el 2 de abril, un pico muy temprano. Hemos ganado tiempo, objetivo 1. La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo. Y estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo. Al actualizar la predicción, se ve todavía una ganancia adicional porque se pasó del 6 al 8. Y para pasar del 6 al 8, necesariamente esta curva es aún más plana de lo que se predijo el 29 de abril. Lo segundo, los casos acumulados en los 61 días desde el primer caso, el 28 de febrero, es decir, la suma de todas estas barras amarillas desde aquí hacia atrás, son, sin intervenciones, 38.773. En 61 días, lo que habría ocurrido en esta curva roja.